Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos del grupo 162 y vendremos a hablar de lo que es el variador de frecuencia para motores en corriente alterna. Antes de empezar a ver la configuración del variador de frecuencia, deberemos de saber qué componentes y tipo de conexión se necesita para interactuar con este mismo, tanto como para configurarlo y protegerlo de cualquier falla. El primer componente a explicar y el más importante es el mismísimo variador de frecuencia. Este es un sistema para el control de la velocidad de giro en motores de corriente alterna mediante el control de la frecuencia por la que es alimentado el motor. Gracias a estos aparatos tenemos la posibilidad de regular la velocidad y sentido de giro de un motor eléctrico, así como el tiempo de arranque y proteger el motor fácilmente. Tiene una muy fácil instalación y no requiere de mantenimiento. Así mencionando otras sus ventajas de que la conexión de motores trifásicos de 220 volts se puede conectar a un tomacorriente monofásica de 220. Más aparte que tiene un muy buen ahorro energético. El siguiente componente es el guardamotor, el cual proporciona protección al variador de frecuencia frente a sobrecargas del motor y cortocircuitos, así como en algunos casos frente a falta de fase. Viendo la imagen se pueden ver simbologías que nos ayudan a entender mejor la interacción del variador con el motor. La sección número 1 muestra el estado en el que está trabajando el motor, si éste está en marcha y hacia qué sentido. La sección número 2 sirve para mostrar si se está programando el variador o si se está mostrando alguna medición que provoque el trabajo del motor. La sección número 3 sirve para ver qué tipo de unidades está mostrando el display y siempre y cuando el motor esté en marcha. La número 4 indica el encendido de un LED siempre y cuando el parámetro que se esté programando se pueda configurar. En dado caso que se quede apagado, este parámetro no se podrá configurar. La número 5 indica el encendido de otro LED siempre y cuando indique un fallo. Las 6 y 7 indican si se puede interactuar con el potenciómetro y el botón de arranque internos. De estar apagado indicaría que se estaría trabajando con los externos. La sección 8 son los comandos para programar el variador de acuerdo a las especificaciones del motor. Y la sección 9 son los controladores internos que tiene instalado el variador para poder interactuar con la alimentación, dirección y su respectivo paro del motor. Para poder interactuar con el variador externamente se utilizarán dos botones normalmente abiertos para poder encender y cambiar el giro del motor, dos focos de 24 volts corriente continua que nos servirán como indicadores para los diferentes sentidos del motor, un potenciómetro de 10 kΩ para poder variar la frecuencia y un botón de paro normalmente cerrado por cualquier fallo que se detecte. Más aparte, una torreta Allen Bradley de 24 volts en corriente continua y una alarma de 24 volts también que nos servirán como indicadores del cambio de giro del motor. A continuación se muestra el circuito implementado para poder echar a andar el variador de frecuencia con el motor. Para poder energizarlo se utilizó el guardamotor que fue alimentado con 110 volts de corriente alterna a dos de sus terminales laterales para después sacar otros dos cables por sus salidas, así alimentando a las entradas L1 y L2 del variador, más aparte de su respectiva tierra. Para conectar el motor con el variador, se conectó en doble estrella para que el voltaje fuera el suficiente para echar a andar el motor, así dejando tres cables sueltos para conectarlo a las salidas del variador U, V y W. Los controles externos se conectaron de acuerdo al circuito que nos muestra el manual, para poder interactuar con él como si lo estuviéramos haciendo internamente. Y los focos y la torreta irán conectados al relevador que tiene instalado el variador, el cual se activa de acuerdo al estado del motor. Para poder activar los controles externos es necesario accionar un switch que lleva en su placa el variador, donde indica la flecha de SRC a SNK. En esta imagen se puede apreciar lo que son las especificaciones del motor, las cuales nos indican que su frecuencia de trabajo es de 60 Hz, su corriente máxima permisible es de 1,72, su voltaje de trabajo son 230 volts. Para empezar a programar el variador de frecuencia, primero ocupamos movernos a la sección de parámetros dentro del variador, es la letra P, empezando por el parámetro número 31. Este parámetro se refiere al voltaje en la placa del motor, donde tenemos que seleccionar el voltaje que se va a usar de acuerdo a las especificaciones del motor, el cual se encuentra en su placa. Para este ejemplo, usamos 230 voltios.
El siguiente parámetro es P32. Este hace referencia a los hercios utilizados en la placa del motor. Para eso tenemos que consultar la frecuencia del motor dentro de su placa y asignarle el valor a este parámetro. En este caso, nosotros para nuestro motor usamos 60 hercios. Dentro de los parámetros, continuamos con el P33, el cual nos habla de la intensidad máxima que puede tener este motor. Para este caso nosotros le pusimos a 1.8 amperes, que es la corriente máxima permisible que vamos a usar en el variador. Continuando con el parámetro P34, hablamos de la frecuencia mínima que puede establecer el motor. Para esto utilizamos la placa del motor donde se nos indica que la frecuencia mínima es 0 Hz. Por consiguiente, el parámetro P35 nos habla de la frecuencia máxima permisible para el motor. En nuestro caso, en la placa de datos del motor se nos indica que la máxima es 60 Hz. Una vez establecidos todos los parámetros de inicialización para el variador de frecuencia, nos toca pasar a la fuente de arranque, la cual nos muestra un esquema de control utilizado en 3 diferentes modalidades. Uno es el teclado o el estado local, el cual se controla con los botones del mismo variador. El segundo es el estado a 3 hilos, el cual se controla de manera externa con botones y palancas. Y el tercero, que es a 2 hilos, se controla también en modo externo. Por consiguiente, entramos al modo de paro, el cual es el parámetro P37. Este nos indica la manera en la que nuestro motor va a frenar o parar cuando utilicemos el botón de stop. Hay diferentes modalidades para este parámetro. Uno es el frenado en rampa, el segundo es inercia, tercero freno y freno automático. Para nuestro ejemplo, utilizamos el freno en modo rampa. Continuamos con el parámetro P38, el cual es la referencia de velocidad que vamos a utilizar. Este establece la fuente de referencia para la velocidad en el variador. Esto nos quiere decir que vamos a utilizar para subir la velocidad o bajar la velocidad del motor. En este caso podemos programarlo de 3 maneras diferentes, con el potenciómetro interno del variador o externo con un potenciómetro fuera. Ahora, para el P39 estamos hablando del tiempo de aceleración para el potenciómetro dentro del variador. Esto quiere decir que establece el régimen de aceleración para todos los aumentos de velocidad. Con esto hablamos de la velocidad de respuesta que tiene el potenciómetro para nuestro variador. A su vez, el parámetro P40 controla la misma variable, pero en sentido contrario. Esto quiere decir, controla el tiempo de desaceleración para el potenciómetro. Y por último, de los parámetros que hay que programar, tenemos el P41, el cual es restablecer a predeterminado. Si alguno de los parámetros ingresados no es correcto o se cambia de motor, puedes utilizar este parámetro para regresar todos los parámetros a 0. Otro parámetro importante del variador de frecuencia es la letra D. Este hace referencia al display y nos enseña los parámetros que se muestran en el variador. Para esto tenemos diferentes métodos de programación. El primero nos muestra la frecuencia que estamos utilizando en el motor. En este caso, tú puedes modificar esa frecuencia y mostrarla dentro del variador. Es ajustable, claro, y puedes verla. Dentro de este parámetro está el siguiente. Ahora tenemos este siguiente parámetro, que es el número 2, y es la frecuencia comandada. Para este parámetro tú asignas una frecuencia antes de iniciar el motor, y este se va a adaptar a esa frecuencia. Lo dejamos en 44, y a continuación aplastando Start. El motor gira a esa frecuencia. Ok, por consiguiente, tenemos el parámetro D03. Este nos indica el amperaje que está consumiendo el motor. Para esto le damos Start al programa y podemos observar el amperaje del motor es 1.36 y dentro de los parámetros que programamos anteriormente, nosotros definimos un límite de 1.8 como corriente permisible máxima.
Y por último tenemos el parámetro D04, el cual nos indica el voltaje de salida dentro del variador. Para esto damos inicio al programa, empieza en ceros. Y podemos ver cómo el voltaje sube hasta 175 voltios. Aproximadamente esto es lo que utiliza el motor para trabajar. Al momento de elevar la frecuencia, podemos ver que el motor funciona a su máxima capacidad de voltaje. Mensaje para las masas. También para que sea local. Sí, para que se mueva con esto. Oh, bueno, tú dices cuándo es. Ya. ¿Ya? Ya. Es para el reversa, ¿no? Se ponen uno, seleccionar. ¿Qué van a hacer? Este se programa en dos, seleccionar. Para que sea externa toda. Ajá. Tanto el potenciómetro como el control. ¿Qué? Ya está. La perilla. Nunca es suficiente para